La Exposición Iberoamericana de Sevilla legó a la posteridad una serie de transformaciones en la fisonomía urbana de la ciudad, que tuvo como pieza clave, destacando con luz propia, el recinto de jardines que llamamos Parque de María Luisa, que en el transcurso de los años ha conferido a la ciudad el carácter propio del mismo, y la ciudad ha reflejado en él su espíritu romántico. Y ello pudo ser gracias a que desde el primer momento el comité de la exposición eligió los terrenos del parque como lugar de esparcimiento del público visitante y su entorno para el emplazamiento de los pabellones, convirtiéndose en una sutil obra de arte, cuyas esencias las encontramos al pasear por sus amplias avenidas protegidos por la sombra de sus altos árboles, al adentrarse por senderos y vericuetos y al reposar junto a frescas fuentes escuchando el canto de los pájaros. El Parque de María Luisa fue una donación de Su Alteza Real la infanta doña Luisa Fernanda de Borbón y Borbón, duquesa de Montpensier, que hizo a la ciudad de Sevilla el 23 de mayo de 1893 de parte de los jardines del Palacio de San Telmo, de su propiedad, para uso público y que llevaría en su honor el nombre de Parque de María Luisa, y que comprendía una amplia superficie ajardinada entre el Paseo de María Luisa y los límites del Huerto de Mariana. Dichos jardines de corte romántico fueron creados por Le Colin, jardinero de los duques, sobre los terrenos del antiguo convento de San Diego y de la Isabela. Debido al abandono que sufría el parque, en la memoria presentada al comité del certamen en 1910, se solicita al ayuntamiento la convocatoria de un concurso de jardineros nacionales y extranjeros para su reforma, siendo al año siguiente consultado al paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier, figura de reconocido prestigio, formado en la Escuela Forestal de Nancy, conservador de los parques y paseos de París desde 1887, creador de una espléndida rosaleda en el Parque de la Bagatelle de la ciudad del Sena y conocedor por sus experiencias de las exposiciones parisinas de 1899 y 1900. Desde Sevilla se le envía a París un plano del recinto exposicional para que le sirviera como base para la confección de un anteproyecto, en el que se detallan las zonas de actuación, respetando en lo posible la arboleda existente. Aceptado este, se le encarga un proyecto más amplio, que incluía la unión del parque con el huerto de Mariana. A fin de ultimar detalles del proyecto y tomar contacto con estas tierras, se traslada a Sevilla visitando el parque, así como algunas fábricas de cerámica que le atrajeron como recurso decorativo. Forestier, en sus declaraciones a la prensa, deja claro que plasmaría en su proyecto los conceptos que tiene sobre España y Andalucía, la luminosidad y la alegría de esta tierra, las condiciones climatológicas y la unión de una gran variedad dentro de una marcada intimidad, inspirándose en las fuentes de los Venerables, del Retiro y del Alcázar sevillano, así como de la Alhambra y el Generalife, y en algunas casas antiguas de Sevilla y Granada. A finales de 1911, entrega al comité el proyecto, que actúa sobre una superficie de 136.000 metros cuadrados, con un presupuesto inicial de 250.000 pesetas, que rápidamente se amplía hasta el doble, cantidad considerable para la época, pero digna de un proyecto que no solo era un jardín, sino una obra de arte. Iniciadas las obras en ese año, se finalizan en 1914, siendo inaugurado el 18 de abril, primer día de feria. Durante ese tiempo surgieron algunas dudas sobre la idoneidad de que un francés fuera el encargado de la reforma,
produciéndose discrepancias entre Forestier y Aníbal González como arquitecto de la exposición. Pero al finalizar las reformas, todos los comentarios fueron de alegría por el resultado obtenido, y prueba de ello es el magnífico recinto que podemos disfrutar hoy día. El parque diseñado por Forestier se estructura básicamente en un perímetro de forma hexagonal, con un trazado interior con avenidas perpendiculares que se completan con sendas entre frondosa vegetación que sugieren nostalgia y melancolía, herederas del jardín romántico de Le Colin, muy al gusto del carácter sevillano. Forestier crea un parque al gusto de estos, utilizando sus preferencias y los jardines de carácter islámico de la Alhambra y del Alcázar de Sevilla, dejándose llevar por la frescura del agua manando de los surtidores de las pequeñas fuentes a nivel del suelo, por el perfume de los arrayanes y jazmines y por el juego de colores de los azulejos reflejados en los estanques. Y todo esto en unión de los elementos ya existentes, con leve influencia francesa y del paisajismo inglés, dando lugar a un parque con una singularidad tal que lo hace único. El estilo que Forestier imprime al Parque de María Luisa es un compendio de elementos del pasado unidos a elementos regionalistas, románticos e islámicos, dejando clara su inspiración hispana, sobre todo andaluza, heredera de los jardines musulmanes, con el uso de estanques, con la utilización del agua como espejo donde se reflejan cerámica de vivos colores y la vegetación, así como el ladrillo y el azulejo como elemento constructivo para bancos y pérgolas. Esta fue la primera obra culminada por el Comité Ejecutivo en la que tuvo un acierto reconocido por todos, que dio lugar a que él mismo encargara a Forestier en 1915 el proyecto de la unión del Huerto de Mariana con el parque. Además de estas actuaciones, Forestier intervino también en un proyecto para acondicionar la Plaza de San Fernando en 1911, que no llegó a ejecutar, y en 1924 en otro para la ordenación del sector sur de la exposición, que fue muy modificado. En el diseño del parque, Forestier establece como foco central el estanque de los Patos, heredado del Jardín de los Duques, y desde este centro crea un eje longitudinal norte-sur, situando en posiciones equidistantes dos conjuntos alimentados por las tomas de agua ya existente, al norte el estanque de los Lotos y al sur la fuente de los Leones. El estanque de los Lotos, de forma rectangular, está rodeado perimetralmente por una construcción en forma de pérgola con bancos, y en él se rememora el romántico patio del Ciprés de la Sultana del Generalife en Granada, en el que, según la leyenda, era el lugar donde se encontraban Soraya y el caballero Abencerraje. En el extremo meridional se halla una pequeña glorieta semicircular, donde actualmente se encuentra el monumento a la infanta María Luisa, que da nombre al parque, instalado después de la reforma de Forestier, y como otras glorietas y monumentos del parque, serán tratados en otro capítulo. En el centro del estanque se sitúa una isleta, y centrada en esta, otro estanque pequeño, y en este una fuente de mármol con surtidor. Siguiendo nuestro camino hacia el sur, atravesamos la avenida de Rodríguez Caso y nos encontramos con la glorieta elíptica. Hoy lleva el nombre de la célebre cantante Juanita Reina. En su centro se sitúa una fuente surtidor de cerámica azul y blanca, de forma estrellada. Junto a la glorieta se encuentra un edificio llamado la Casa de los Pájaros, de estilo árabe, y que formaba parte de los jardines de los duques de Montpensier. Durante un tiempo se utilizó como sede de la guardería jurada del parque, que desapareció en los años 80 del pasado siglo. A continuación,
y a una altura superior a la anterior se ubica el estanque de los Patos. Consiste este en un estanque de forma circular bordeado de piedras con una isleta de perímetro irregular en el centro, a la cual se accede mediante un pequeño puente. En ella se encuentra el coqueto pabellón de Alfonso XII, de forma hexagonal, con arcos de herradura de estilo árabe, sostenidos por columnas de mármol blanco. Cuenta la historia popular que, cuando este lugar de gran romanticismo formaba parte de los jardines del Palacio de San Telmo, fue aquí donde iniciaron su noviazgo el rey Alfonso XII y María de las Mercedes, siendo respetado por Forestier en su proyecto. Seguidamente se encuentra un estanque en forma de T de cerámica con surtidores manando de los bordillos, rodeado de setos de arrayanes, y más adelante la fuente de las ranas, de forma circular, en cerámica de vivos colores, ejecutada por Manuel García Montalbán, siendo sustituida por su mal estado por la actual de la fábrica de Mensaque. Cuenta con 8 ranas con surtidores en sus bocas, repartidas en su perímetro. En el centro, la figura de una tortuga sostiene en su caparazón un pato, que, mirando hacia arriba, hace de surtidor central. Ya por último, en el extremo sur, se encuentra otro estanque largo con surtidores, en un gran espacio ajardinado, decorado con jarrones cerámicos y rodeado de naranjos y parterres de formas geométricas que cobijan una rosaleda, que da paso a la Fuente de los Leones, réplica de su homónima de la Alhambra. Es la mayor y más vistosa de todas las fuentes del parque. Elevada del suelo, su forma es poligonal y es cruzada por 2 pasillos perpendiculares que dividen la fuente en 4 estanques. En el cruce de los 2 paseos figura una taza muy baja, con surtidor, decorada con dibujos cerámicos. Los leones que dan nombre a esta fuente fueron labrados por el escultor Manuel Delgado Brackenbury, siendo sustituidos en 1956 por los actuales de Juan Abascal. Este conjunto de jardines se completa con un juego de pérgolas de pilares decorados con rombos cerámicos de color azul, cubiertos por plantas trepadoras. Se remata este amplio espacio con un banco con celosía de ladrillo en la parte alta del respaldo, y el monte Gurugú, ya existente con anterioridad a la Reforma, y nota de carácter manierista trasplantado al romanticismo y que debe su nombre a la relación de Sevilla en la Guerra de África, escenificada en el monte marroquí del mismo nombre. De la cima del monte parte por una de sus laderas una ruidosa cascada que durante la exposición estuvo iluminada con diferentes colores. Su interior está atravesado por un túnel por donde circulaba el tren miniatura que recorría todo el recinto del certamen. La iluminación artística del recinto de la exposición se consideró desde el principio como un poderoso reclamo para los posibles visitantes del certamen. Por ello, el propio Aníbal González cuidó con esmero los distintos dispositivos de iluminación, muy especialmente en el Parque de María Luisa, donde la luz se utilizó no solo para el alumbrado común, sino como elemento decorativo en unión del agua, el cristal, las plantas y las fachadas. Para ello realizó surtidores y cascadas luminosas, pedestales de cristal con luces interiores, árboles con iluminación indirecta y pebeteros con vapor de agua iluminado. Los cronistas de la época la describen como que rayaba el delirio de los fantásticos, o algo que debe verse muchas veces para irnos acostumbrando a las maravillas del cielo. Los estanques y los rincones poéticos estaban iluminados con luz discreta, evocando los sueños de la mil y una noche. Había cascadas con los colores del arco iris,
y el verdor de los árboles se iluminaba con luces que imitaban a las naranjas, y en los emparrados se proyectaban bellísimas figuras de rosas, siendo iluminado de forma indirecta la arboleda, que alternaba con zonas iluminadas intensamente. Se actuó en la iluminación artística de la Glorieta de Becker, en el estanque de los Lotos, en el estanque junto a la Fuente de las Ranas y en la Fuente de los Leones, así como en el estanque de los Patos y en la cascada del Monte Gurugú, también en la Glorieta de la Fuente de la Concha y en diferentes lugares del parque, siendo Armando Tiriet, ingeniero de la Casa Ege, el encargado de su realización. Para enseñorear el parque, Forestier elige flores como el lirio, las clavellinas, los pensamientos y los geranios, reinando sobre todas ellas los rosales, y para los estanques los nenúfares. Independiente a la intervención de este, el parque se embelleció con las instalaciones de pequeñas glorietas, monumentos y fuentes situadas en lugares recónditos, donde el paseante podía buscar el sosiego y descansar a la sombra de algún árbol. Estos espacios íntimos, propicios a la lectura y a la contemplación de la belleza de la naturaleza, homenajeaban a poetas, literatos y artistas, teniendo como denominador común ser espacios de cultura en los que se recuerdan perpetuamente a estos artistas. La glorieta viene a ser un lugar apacible y recogido, delimitado arquitectónicamente y adornado de plantas que se integran en el paisaje ajardinado, siendo el ladrillo tallado y la cerámica, en la mayoría de los casos, los protagonistas de estas. La construcción de estas glorietas en el parque ha sido una labor continuada en el tiempo, algunas de ellas levantadas antes de la exposición, aunque la mayoría lo fueron con motivo de esta, mientras otras se han ido añadiendo con el paso del tiempo. Dejamos para el próximo capítulo describir la belleza que éstas encierran. Es por tanto comprensible las expresiones de júbilo y alegría cuando, el 18 de abril de 1914, coincidiendo con el primer día de feria, abrió sus puertas al público con este magnífico cuadro de fragancias y frondosidad, enmarcado en un singular recinto, que hacen que la primavera sea una verdadera explosión de colorido, que unido al perfume de la floración del naranjo, embriaguen el aire del parque para disfrute de los que la visitan.